En esta primera parte veremos lo que llamamos el derecho real de propiedad horizontal. Partamos de lo siguiente, ¿sí? Vamos a partir de los antecedentes. Para ello, me gustaría en primer término explicarles que lo que veremos en este video tiene que ver con toda la coyuntura externa que tiene el derecho real, para luego en otro próximo video ver toda la coyuntura interna. Es decir, vamos a ver todo lo externo, todo lo jurídico, para luego hablar del día a día que tiene la propiedad horizontal en sí en el consorcio. O sea que este video está dirigido a todo el ámbito externo. Para ello, primero vamos a dar una primera aproximación a lo que era propiedad horizontal o lo que teníamos en nuestra legislación. En el Código Civil de Vélez-Sarsfield había un artículo que era el 2617. Este artículo prohibía específicamente la propiedad horizontal. Lo que decía es que el propietario de un edificio no podía dividir horizontalmente a favor de diferentes dueños un terreno. Es decir, que prohibía lo que vamos a conocer como propiedad horizontal. Obviamente, este artículo se deroga mucho tiempo después de la sanción del Código de Vélez, se deroga a través de una ley. Es decir, la ley que muchos ya deben conocer y muchos deben haber escuchado alguna vez es la ley 13.512, la ley de propiedad horizontal. Esta ley es el antecedente directo que tiene nuestro código. ¿Por qué? Porque la ley deroga el artículo 26.17 de Vélez-Sarsfield. Hoy el Código de Vélez también está totalmente derogado, pero deroga el 26.17 y habilita la posibilidad de la construcción y división de un edificio, de un terreno, en pisos, departamentos, de tal manera que se pudiera enajenar derechos exclusivos sobre distintas porciones de ese edificio. Es decir, que se permite lo que llamamos propiedad horizontal. ¿Por qué se permite la propiedad horizontal? Porque lo que se permite es, debido a una cuestión poblacional, ¿sí? La exponencialidad de la densidad poblacional que hace que cada vez se necesite más lugar para vivir porque hay más personas que nacen, se requiere de algún tipo de solución jurídica ante esta posibilidad. Entonces, ¿qué nace? Nace la propiedad horizontal para regular aquellas situaciones de hecho que se estaban generando y iban en contra del Código de Vélez-Sarsfield. En el año 1948 se regula la ley 13.512 y su decreto reglamentario estableciendo lo que hoy vamos a conocer como propiedad horizontal. Este es el antecedente directo de lo que vamos a encontrar de los artículos 2037 a 2072. ¿Sí? 2037 a 2072, todos esos artículos son receptados por la ley 13.512, el decreto reglamentario y otras dos leyes más. Es decir que el nuevo código tiene un acierto y una mejora sustancial con respecto a la propiedad horizontal. ¿Sí? Vamos a dar un primer pantallazo muy simple, ¿sí? Para después verlo en detalle. La propiedad horizontal es la posibilidad de que un propietario de un terreno, de un inmueble, decida dividir ese inmueble en pisos, ¿sí? O en departamentos por piso, ¿sí? O en una única planta, varias construcciones. ¿Y qué hace? Esos departamentos, esos pisos, esas construcciones separadas en el mismo terreno, se las enajena a distintos propietarios, ¿sí? Eso a grandes modos es lo que vamos a conocer como propiedad horizontal. La posibilidad de enajenar espacios con derecho exclusivo hacia un propietario, pero que además comparta con otros que tienen también espacios determinados partes comunes, lo que llamamos partes comunes, es decir, que compartan ciertos espacios que son de todos, ¿sí? El titular de dominio o los condóminos, dos o más, ¿sí? Que son dueños de un inmueble, que son dueños de un terreno, deciden dividirlo, ¿sí? Ahora bien, la división de la cual estamos hablando de una división que llamamos división jurídica, ¿sí? Y acá hay que diferenciar algo. No es lo mismo subdividir que dividir jurídicamente. Subdividir es agarrar este terreno, ¿sí? Y partirlo y dárselo a distintos propietarios. Entonces, de un terreno hago 3 terrenos. Yo vendo 3 terrenos distintos. Eso es lo que llamamos subdivisión, ¿sí? En la propiedad horizontal no hay subdivisión, sino que lo que hay es una división horizontal del terreno. ¿En qué sentido? El terreno no se divide, es uno solo, y lo que se divide es horizontalmente, ¿sí? Para ello puede suceder que la división provenga de que un dueño sobre un terreno, ¿sí? Decida dividirlo, ¿sí? Y enajenar espacios determinados, pero que el terreno sea para todos en condominio, o puede venir de condóminos en donde
no quieran dividir materialmente el terreno, sino que lo que quieran es seguir conservando el condominio sobre el terreno, pero partes exclusivas sobre ese terreno, ¿sí? O sea que todo nace de la decisión de un propietario o nace del consentimiento unánime de los condóminos, ¿sí? O sea que este propietario, vamos al caso más común, el propietario, ¿sí? Que no devenga de una partición de condominio, que no devenga de una extinción de condominio, sino que devenga de un propietario único. El propietario decide en el terreno edificar, ¿sí? Es decir, quiere hacer un edificio porque quiere realizar un negocio jurídico. Entonces, lo que vemos en este negocio jurídico es lo que decide es dividir en planos horizontales el terreno. ¿En qué medida? ¿Cómo lo divide? Bueno, hay diferentes formas de dividirlo. Entonces ahí decimos que el terreno, supongamos que este es el terreno se puede dividir en distintas plantas, ¿sí? Un edificio dividido en pisos, o dividir en cada planta distintos departamentos, ¿sí? Por ejemplo, primer piso A y B, segundo piso A y B, ¿se entiende? Distintos pisos, distintas plantas. O en una única planta, ¿sí? Todo en planta baja, lo que habitualmente se conoce como casa chorizo. Es decir, un zaguán, un pasillo y las casas para los costados. O los dúplex o triplex. Eso suele ser propiedad horizontal. Es decir, es una división jurídica en planos horizontales. Por eso se llama propiedad horizontal. Lo primero que tiene que hacer este propietario, ¿sí? Si hablamos de una cuestión técnica y práctica, lo primero que tiene que hacer es obviamente contactarse con un arquitecto. ¿Por qué? Porque necesita hacer lo que se llama plano de construcción. Burdamente se lo conoce como plano municipal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, el propietario, ¿sí? O propietarios, unánimemente, van a iniciar lo que llaman expedientes administrativos. El primer expediente que van a utilizar es, si este terreno tiene una construcción y la tienen que tirar abajo, obviamente van a necesitar un expediente administrativo de demolición para que el municipio les habilite demoler la construcción existente, ¿sí? Si el terreno es baldío, ya ahorramos el paso del expediente administrativo de demolición y vamos al segundo paso, que es el expediente de obra nueva, es decir, es la construcción. En ese expediente de obra nueva, lo primero que se presenta es lo que llamamos plano de obra o plano de construcción o plano municipal, ¿sí? El plano de obra o plano municipal debe contener algunas cuestiones técnicas y les voy a hablar de dos cuestiones técnicas, lo que llamamos FOS y FOT, ¿sí? El FOS es el factor ocupacional de suelo y el FOT es el factor ocupacional total. Es muy sencillo esto, ¿sí? Un terreno tiene un FOS, factor ocupacional de suelo, que se mide de 0 a 1, ¿sí? Es decir, que el municipio establece que cada terreno tiene un FOS determinado. Eso significa que si el terreno tiene 100 metros cuadrados, ¿sí? 100 metros cuadrados, y tiene un FOS ya establecido de 0,6, quiere decir que el municipio le habilita a construir en el 60% de su terreno. Eso significa que si tenía 100 metros cuadrados le permite construir de forma cubierta en 60 metros. El restante, los 40 metros restantes los tiene que dejar descubiertos o semicubiertos, que se suele habilitar, ¿sí? Esto siempre es en el suelo, en la planta baja. Ahora, cuando pasamos a las construcciones en propiedad horizontal, aparece el otro factor, factor ocupacional total, que es lo que decimos es el factor ocupacional en espacio aéreo. Es decir, se va a multiplicar por planta y se establecer cuántos metros cuadrados se habilitan a construir en altura, ¿sí? Obviamente el FOS y el FOT tienen una relación entre sí porque uno determina el factor ocupacional de suelo, todo lo que puedo construir en el suelo, y en altura, después, eso significa que si yo puedo construir 60 metros en planta baja, en el primer piso voy a poder construir los mismos 60 metros, en el segundo piso los mismos 60 metros, en el tercer piso los mismos 60 metros, y esto se va sumando, quiere decir que tengo 60 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, 180 metros cuadrados, 240 metros cuadrados, en altura, pero divididos en pisos. Ahora, aclaremos algo. Va a haber un límite, ¿sí? Independientemente del factor ocupacional de suelo, del FOS, en el FOT también va a haber un límite en altura. ¿Por qué? Porque ahí aparecen lo que llamamos las cuestiones técnicas de los códigos de zonificación, urbanización, planificación. Todo esto confluye en el plano de construcción, ¿sí? En el plano que estamos presentando dentro del expediente administrativo de obra nueva para la aprobación.
aclaremos algo, este plano, que lo hace un agrimensor, un ingeniero civil, un arquitecto, este plano de construcción, es un plano que tiene que ver con el impacto ambiental. Se plantea el impacto ambiental, se plantea el FOS, el FOT, cómo va a ser la construcción, las cuestiones de alineación y altura establecidas por el Código de Zonificación. Si todo eso se cumple, es el municipio quien va a aprobar el plano de obra. Si se aprueba el plano de obra, como se estaría aprobando, se está aprobando de forma provisional, ¿sí? Provisoriamente. Dice, bueno, puede arrancar la obra. Tendrá que poner un cartel de obra. Ustedes lo deben haber visto muchas veces. Los carteles de obra dicen expediente administrativo número tanto, obra nueva, destino de las unidades, lo que llamamos nomenclatura catastral, que es la designación del inmueble, lo que llamamos el responsable de obra, ¿sí? Todo eso está en un cartel que se debe poner adelante en las construcciones, ¿sí? Porque si alguien quiere denunciar por alguna irregularidad, tiene que tener los datos de esa obra. Bárbaro. Tenemos la aprobación del plano. Teniendo la aprobación del plano, pasamos al segundo paso. El segundo paso es lo que llamamos mensura y plano de división, ¿sí? Mal llamado plano de subdivisión, pero es plano de división jurídica. El plano de división jurídica es un plano que se debe inscribir, ¿sí? ¿Se debe inscribir en dónde? En la dirección de catastro. Es decir, tiene que estar visado, registrado y aprobado por catastro. Entonces, tenemos esta primera etapa en donde estamos en toda la cuestión constructiva, ¿no? Tenemos el edificio que estamos ahora construyéndolo, porque ya tenemos el visado de catastro, tenemos la aprobación del municipio. Esta primera etapa se la conoce como prehorizontalidad. Burdamente se dice antes de la propiedad horizontal. Pero, ¿qué significa? El artículo 2070-2072 nos habla de un seguro obligatorio. ¿Pero qué es la prehorizontalidad? La prehorizontalidad es una protección que se da a los compradores de pozo. Acá aparece la figura de comprador de pozo, que el código no la llama comprador de pozo. El código la llama futuro adquirente o adquirente de futuras unidades funcionales. Es decir, traducción, compra de pozo, una unidad que aún no está habilitada para la enajenación, ¿sí? Compra de pozo, una construcción. Entonces, partamos de la base. Yo, dueño del terreno, empiezo a edificar. Necesito financiamiento. ¿Cómo hago? Bueno, empiezo a vender de pozo. Encuentro a uno, Juan, que me quiere comprar de pozo. Bárbaro, suscribo un boleto de compraventa con Juan sobre la futura unidad funcional. Le digo cómo tiene que irme pagando y que una vez redactado algo que vamos a conocer como reglamento de propiedad de administración o reglamento de propiedad horizontal, se llama así ahora, se inscribirá en el registro. ¿Sí? Ese reglamento inscripto se inscribirá a la adjudicación de la unidad y le podré dar el departamento a Juan. ¿Sí? Como Juan, aparece Sebastián, aparece Pedro, aparece Valeria, compradores de pozo. ¿Qué pasa? Pasémonos a los compradores de pozo. Pasémonos a Juan, Valeria, Sebastián. Estos sujetos están pagando dinero por algo que no saben si se va a dar. Es decir, confían en mí, confían en la situación jurídica y confían en que va a ser un negocio que va a traer aparejado la posibilidad de adquirir un departamento. Un inmueble en sí, no inmueble, sino un departamento, una unidad funcional. Para Juan, para María, para Pedro, para Valeria, la ley le tiene que dar una protección ante el caso de la frustración del negocio jurídico. El negocio jurídico sería esta compra de pozo, ¿sí? Entonces la ley crea lo que se llama prehorizontalidad. La prehorizontalidad es y tiene que ver con el propietario del terreno o propietarios del terreno que deban contratar un seguro de caución, ¿sí? Obligatorio a favor de los compradores de pozo. Es decir que el tomador, que sería el propietario o propietarios del terreno, ¿sí? La empresa aseguradora, supongamos Providencia, ¿sí? Y el beneficiario, el comprador de pozo. ¿En qué radica este seguro de caución para futuros adquirentes de unidades funcionales? Bueno, o adquirentes de futuras unidades funcionales, radica en que toda la suma de dinero que este beneficiario de una unidad funcional me está pagando a mí, si se frustra el negocio por cuestiones externas o incluso por culpa mía, que este seguro, Providencia, le devuelve esa plata más un interés. Porque este seguro de caución es un seguro que se crea para protegerlos a ellos en el negocio jurídico. Damos por finalizada la cuestión externa y esperemos que les haya sido
bastante gráfico estas disposiciones. Los saludo, espero que cualquier duda la puedan hacer llegar.